llamaba la atención y había que lamentar que no existía un código de ética judicial. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué a mí nunca me habló de la ética judicial? Y yo lo veía pues por lo menos cada 14 días cuando platicábamos de los asuntos que había tenido yo que proyectar. Pero posteriormente me di cuenta que lo que acontecía, no solamente con el ministro Tena Ramírez, sino probablemente con todos los ministros y con todos los jueces de la República, es que había más una preocupación de que se actuara con ética, de que hubiera un comportamiento ético, a que se tuviera una gran sabiduría sobre lo que es la ética. Y voy a dar solamente 3 ejemplos de lo que fue esta experiencia muy rica que tuve durante el tiempo en que fui colaborador de don Felipe. Recuerdo que en alguna ocasión, en la segunda sala, se vio un asunto que se discutió por varias sesiones, y a mí me tocó por coincidencia acudir a una de las sesiones en las que se estaba viendo ese asunto. Tenía yo también que dar cuenta con mis asuntos. Ante el debate muy intenso que se daba entre todos los componentes de la sala, de pronto uno de los ministros intervino y dijo: ¿no les parece que estamos ya invirtiendo demasiado tiempo en este asunto? ¿Que no se dan cuenta que somos la Suprema Corte y en contra de las decisiones de la Suprema Corte no hay ningún medio de defensa? Los demás quedaron callados, pero don Felipe manifestó querer intervenir y simplemente dijo: precisamente por eso debemos seguir discutiendo el asunto hasta que consideremos que ello nos permite dar nuestro voto por lo que estimemos más correcto. No dio una clase de filosofía en torno a la ética, pero sí hizo sentir cómo el comportamiento de un juez debe llevar al momento en que decide, en que haya plena convicción, y plena convicción desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la justicia. Segundo ejemplo, en otra ocasión había dado yo cuenta, regresé a la oficina y me encontré que mis colaboradores administrativos, una mujer y un hombre, estaban en un gran pleito. Lógicamente traté de que se restableciera la paz, y como con aire triunfante la mujer, no quiere decir que siempre suceda así, pero sí es frecuente que se dé esa coincidencia, la mujer se volteó y le dijo al caballero: ¿por qué no le dice usted al señor secretario cómo usted habla a los despachos para ofrecer que se va a ver su asunto pronto y que usted va a lograr que se vea favorablemente a sus intereses? Bueno, pues ya en torno a esto se dio la conversación. Llegué a la convicción de que efectivamente estaba este secretario haciendo eso en época de rezago, en que simplemente conseguir que los asuntos se vieran con cierta anticipación era ya una ventaja extraordinaria. Y además, pues una persona que sabía cómo se iba proponiendo el proyecto, pues tenía un alto grado de probabilidades de ofrecer además que habría una sentencia favorable. Me pareció muy grave, y al día siguiente fui a ver a don Felipe, le conté lo sucedido, y ante mi sorpresa simplemente dijo: voy a hablar con el jefe de personal para que a este joven lo cambie a un sitio que no tenga que ver con proyectos de resoluciones, que sea una oficina administrativa, que vea otros problemas. Y al principio como que yo pensé que era demasiado benévolo don Felipe en torno a la decisión sobre ese caso, pero después recapacité
y me di cuenta por qué don Felipe no se precipitaba en una decisión de pedir que se le destituyera, se le corriera, que esto fuera un caso ejemplificativo, etcétera, etcétera. Yo pienso que sobre todo en aquellas épocas de remuneraciones muy bajas, él tomó en cuenta que se trataba de un joven que estaba casado, que tenía una familia, que tenía hijos, y que por lo mismo pues debía tener como sanción el ser desplazado de un lugar en donde desgraciadamente había cometido ese error. Nuevamente pienso que un ejemplo práctico de la ética. Y el tercer ejemplo que voy a dar es de tipo anecdótico. Todavía no está don Carlos de Silva Nava ahí en la corte, pero hubo un secretario que pues llegó después, según supimos, de que había sido magistrado en un tribunal superior de algún estado de la República. Y naturalmente, como ocurre con los chistes de corredor, con los chismes de corredor, se decía que no había podido con la magistratura, y entonces pues ahí le habían dado, haciéndole el favor, el puesto de secretario de acuerdos de la sala. Pues se dio la coincidencia de que después de unas semanas llegó a mi secretaría un asunto en el que pues el responsable del mismo, sentencia del Tribunal Superior en el que estuvo a él, era precisamente el secretario de acuerdos. Por curiosidad me puse luego a dar un vistazo sobre todo a la sentencia y oh sorpresa, me encontré con que era un magnífico trabajo jurídico. Recuerdo que era algún problema de seguros en relación con cuestiones de tipo público. El análisis que hacía de las pruebas periciales me pareció extraordinario y dije yo, bueno, lo que son los chismes de las gentes, pues parece que al contrario, que esta persona era brillante. En la ocasión que tuve acuerdo con don Felipe, le comenté lo sucedido y él me dijo: Mariano, no precipite usted su comentario, porque no dudo que a lo mejor esa sentencia tiene la excelencia que usted me comenta, pero lo que usted no sabe es que fue la única sentencia que hizo en todo el año. Y esto está vinculado con este nombre que tienen los secretarios en la Suprema Corte, secretarios de estudio y cuenta. Ni tanto estudio que no haya cuenta, ni tanta cuenta que no haya estudio. Y que esto también tiene que ver con la ética. Porque la ética va más allá de las responsabilidades jurídicas que todos sabemos existen en torno a quienes participan en la impartición de justicia. La ética está buscando una conducta ejemplar, una conducta de excelencia. Y entonces, lógicamente, quien participa en este tipo de funciones debe buscar esa excelencia en la cantidad y en la calidad de los asuntos. El tener que estar estudiando permanentemente, actualizarse permanentemente, el aprovechar los casos concretos para investigar y que esto sirva para el enriquecimiento, que sirva aún para después trabajar con mayor rapidez y con mayor cuidado. Ahí advertí, en realidad, cada ocasión que uno acordaba con el ministro, con el magistrado, con el juez, eran oportunidades para que uno estuviera viviendo la ética. Además, no era un mundo como el que hoy vivimos, en donde hay tantas posiciones ideológicas contradictorias que no sabe uno con facilidad cuál es la correcta. En aquella época todavía había un predominio de la educación familiar, todavía las mujeres, y no digo que esto estaba bien, porque sí había cierta discriminación en ello, y esto se ha ido superando, pero las mujeres, cuando ya se comprometían para celebrar matrimonio, si trabajaban, avisaban que hasta tal día, porque se iban a casar, y entonces entendían: voy a convertirme en una esposa y en una madre modelo.
y que afortunadamente pues muchos vivimos esa experiencia como niños y que sabemos que también tenía algún sentido ser profesionistas como se calificaban en las encuestas y en las formas que se llenaban como amas de casa, pero amas de casa que estaban velando de algún modo porque los esposos pudieran cumplir satisfactoriamente con sus trabajos y ellas estuvieran en la casa cuidando que los hijos fueran bien educados. Ahora tiene que cumplirse también con esas obligaciones, pero pues hay que saberse organizar entre el trabajo de la oficina y el trabajo de la familia. Pero afortunadamente bien sabemos los hombres que Dios fue muy favorecedor con las mujeres, porque mientras nosotros solo nos podemos ocupar de una cosa a la vez, las mujeres pueden hacer de muchas cosas simultáneamente y además hacerlo bien, de modo tal que esto se ha venido reflejando muy claramente ya en esta nueva visión que corresponde a la equidad de género que hoy tanto se predica. Saber cumplir con todos sus papeles con brillantez y demostrar que efectivamente las mujeres pues tienen mucho mejores atributos que los seres masculinos. Bueno, pues pasamos a otro punto. Bueno, ¿cómo entenderían ustedes que se ve hoy la necesidad de la ética judicial? Y yo daría las siguientes razones. Primera, una razón de tipo cuantitativo. Hoy han crecido enormemente los órganos impartidores de justicia. Esto se ha debido también al aumento significativo de asuntos. Esto ha llevado a la necesidad de que el trabajo de quienes imparten justicia y son responsables de ello, es decir, los que están al frente de los órganos impartidores de justicia, tengan equipos confiables y que esos equipos confiables tengan como una de sus preocupaciones precisamente el vivir conforme a la ética judicial. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a garantizar que se cumpla con esos objetivos que en otra época eran más fáciles de lograr sin estas preocupaciones, porque estas preocupaciones formaban parte del comportamiento normal y además era algo a lo que estaba uno acostumbrado. Yo tuve cerca de 11 años como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nunca se me dio un reglamento interior de trabajo, nunca se me dijo que si yo no cumplía con mi obligación de presentar los asuntos de cuenta me iban a correr, pero uno daba por supuesto eso, que si uno no presentaba su cuenta pues lo corrían a uno y era lo más normal. No ahora que estamos muy celosos de que se cumplan formalidades de procedimiento, ahora que consideramos que hay derechos humanos para todo, pues ya se dificulta el que las personas a veces cumplan como es necesario en esta labor de equipo que se debe realizar en los órganos jurisdiccionales. Una segunda razón, estas complicaciones que se han dado en la actualidad y que han tenido, no cabe duda, algunas ventajas. Yo pienso que antes era muy fácil recurrir a problemas de carácter formal, falta de agravios deficientes, incluso para quien es observador de las jurisprudencias de la Suprema Corte, yo creo que pueden contar pues decenas e quizás cientos de tesis sobre agravios inoperantes, deficientes, ineficaces, etcétera, etcétera. Y casi siempre el secretario lo primero que esperaba con ilusión era que no se hubieran combatido bien los argumentos de la sentencia recurrida o de la sentencia en torno a la cual se pedía el amparo. Entonces ya había la formulita, al no haberse combatido todos y cada uno de los argumentos, etcétera, etcétera, y finalmente se confirmaba la sentencia. Pienso que ahora debe haber una mayor preocupación por la justicia, debe uno no ser tan riguroso en esas formalidades y entonces esto exige tener
una mayor calidad como juez y como colaborador de juez. Algo cuantitativo, algo cualitativo. Se ha dado además otro fenómeno que tiene que ver con la visión que se tiene sobre los juzgadores y que es la transparencia y la libertad de prensa y que no admiten ninguna matización. Hay que ser transparente, hay que rendir cuentas de lo que se hace y el que tiene libertad de prensa puede decir lo que quiera, como quiera, sin necesidad de dar sus fuentes, porque eso es propio de ese derecho humano de libertad de prensa. Y entonces los que imparten justicia, los que participan en la impartición de justicia, deben ser